La Mañana Activa, de lunes a viernes, por 93.1. 5 minutos pasaron de las 11 de la mañana, estamos abriendo ya la tercera hora de programa y tenemos visitas en el estudio. Estamos acompañados con los amigos Germán Lavini, candidato a intendente por el Frente Obrero Izquierda, así es el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. ¿Sí? Ahí estamos, bueno. Y tenemos otra persona más que se nos va a presentar. Yo soy Fernando Agustín, también precandidato por el Frente Izquierda de los Trabajadores a diputado provincial. Buenísimo, qué bueno. Y joven, mira vos. Sí, una propuesta joven, ¿no? ¿Cuántos años tenés? 24 años, mirá qué bueno, ¿no? Abogado del compañero también. Muy bien. Bueno, hay cosas peores. Sí, hay. Bueno, veo que tienen demasiados proyectos que inclusive ojalá pudieran cumplir algunos de todos estos proyectos. Por ejemplo, la parte de los trabajadores, de la precarización, cuéntenos algo, ¿cuál es exactamente la propuesta? Bien, nosotros estamos ahora hablando en el marco, ¿no es cierto?, de una campaña electoral, pero el Frente de Izquierda permanentemente en los lugares de trabajo y en las calles da la batalla, da la pelea por la regularización del trabajo, por el trabajo en blanco, por el trabajo en planta permanente, dado que una de las principales flagelos de la juventud precarizada y demás es justamente esta condición de superexplotación que se sufre, sin ir más lejos, acá en el municipio de la ciudad, donde gran parte de la planta en realidad está constituida no por planta, sino por trabajadores cooperativizados, pasantes, becarios, gente que está sobrecapacitada, o sea, nos están capacitando, sobrecapacitada para desarrollar la tarea que están desempeñando, son los que mantienen la ciudad día a día, los que ponen el lomo, lo que vemos en las cuadrillas municipales, en los barrios desmalezando y demás, y sin embargo es una gran mano de obra precarizada, un abaratamiento de los costos laborales por parte del municipio a costa, ¿no es cierto?, de la salud y de las condiciones laborales de una mayoría trabajadora, principalmente de la juventud, y nosotros reclamamos el pase a planta tanto en la ciudad como en la provincia y como a nivel nacional como una de las principales reivindicaciones, porque creemos que tiene que tener todas las condiciones de cobertura social. Acá ha habido un caso hace unos años muy resonante, el de Yamila Ferré, de una cooperativa barrial, que cuando fue la inundación, recuerdan, en el 2013, la mandaron a limpiar zanjas y cunetas sin ningún tipo de prevención, sin ningún tipo de accesorio de resguardo, y bueno, contrajo leptospirosis, falleció, dejó a hijos y una familia, ¿no es cierto? Sí, hay algo que desde el Estado se reclama o se exige, que las empresas pongan en blanco a sus empleados. Y ocurre algo muy particular. Tengo 32 años, me jubilaron por invalidez en la municipalidad. Yo era el coordinador de la orquesta municipal, fundador y coordinador de la orquesta municipal. Resulta que nunca nos reemplazaron una actriz por fallecimiento, por traslado. Cuando empezaron a reemplazar, monotributista. Ahí está. Háganse monotributista. Entonces, si quieren 3 días lo sacan de nuevo, además es una forma de deslindar cualquier responsabilidad y vínculo del Estado con la prestación laboral, digamos, es una forma de desentenderse de ese vínculo laboral, es muy grave. Y es la situación, digamos, que si el Estado da esta señal, luego, claro, las empresas también se toman de esto y son también tercerizadoras, precarizadoras, hay toda una señal a los agentes de capital, a los empresarios, de que esta es la línea laboral. Inclusive el ataque a los trabajadores que aún están con salario de convenio o en planta. El gobierno provincial acaba de ofrecernos, yo soy docente, un supuesto aumento del 15%, pero ¿qué consagra? Un salario de pobreza para la mayoría de la docencia y también de los estatales de la provincia, que quedan por debajo de la línea de pobreza. Hoy un docente que se inicia con este aumento pasaría a cobrar 25.000 pesos, 3.000 pesos abajo de la canasta de pobreza, que hoy en marzo ya es de 28.700 pesos. El Partido Obrero, reclama que el salario debe ser, el Frente de Izquierda y esta campaña es para poner en agenda estos problemas de los trabajadores. El salario debe ser igual a la canasta familiar. En este marco de crisis generalizada, de hundimiento, de cierre de empresas, hay una ola de despidos y suspensiones brutal que asola al país y la provincia también.
nosotros estamos planteando la necesidad de prohibir despidos y suspensiones, repartir horas de trabajo entre ocupados y desocupados sin afectar el salario, porque hablaban recién acá, cuando llegamos estaban hablando con los empresarios, que la gente no tiene plata. Bueno, es muy importante para reactivar el mercado interno, que haya plata en el bolsillo del trabajador, y es la mejor forma también de ayudar a las pymes y a las empresas, que no tienen que descargar la crisis sobre los trabajadores como en muchos casos hacen, despidiendo, abaratando costos laborales, precarizando, sino, claro, darle las mejores condiciones laborales, porque son esos propios trabajadores con plata en el bolsillo que después van a comprar la producción de esas empresas. Entonces, es un círculo, pero que nosotros decimos que hay que fortalecerlo desde los trabajadores. Nuestro eje, la agenda del Frente de Izquierda, que decimos que no tiene que ser proscripta en las PASO, porque ahora vamos a unas PASO donde es un filtro y la mayoría de las fuerzas más pequeñas o fuerzas independientes que no tienen una subvención del capital financiero, de los bancos, de los grandes empresarios, tenemos toda una limitación económica para desarrollar una campaña. Entonces lo nuestro es una batalla militante para estar en las generales con esta agenda que el resto de las fuerzas políticas no están planteando. Se necesitan en la provincia 40.000 votos para estar en las generales y que no borren esta agenda del calendario electoral. Bueno, a nivel municipio sabemos que nuestra ciudad se ha extendido, que está todo cubierto, no tenemos un espacio como para instalar ni una industria, ni hacer una quintita que sea comercial. ¿En qué se podría plantear? Guarda, primero hay un problema. De la industria en la provincia de Santa Fe, más de la mitad de la capacidad está ociosa, o sea que no está funcionando. Claro, yo eso lo quería preguntar acá a este candidato. Entonces, lo que pasa es que a nivel ciudad, ¿cuál sería la propuesta de trabajo desde el municipio para generar realmente empleos? Al margen del comercio, porque el comercio siempre es una bola. Necesitamos primero de dónde va a salir el dinero. Nosotros decimos que hay que grabar fuertemente a los capitales que acá se la están llevando en pala, porque si bien tenemos una ciudad que nosotros vemos sin urbanización, cada vez más degradada, precarización laboral, la juventud, ¿no es cierto?, sin perspectivas de ingreso laboral y demás, tenemos otro sector de la ciudad que está siendo beneficiado. Hoy el municipio obra como un consorcio de conspiración contra las mayorías populares, contra los barrios, porque acá hay gente que está haciendo grandes negociados. Todo el entramado del puerto, de las cadenas hoteleras, de la timba, ahí hay que grabarlo fuertemente con impuestos, y son los que menos pagan, aunque no parezca, son los que menos pagan. Y con esa plata, nosotros también planteamos nacionalizar los puertos privados, ponerlo bajo control de los trabajadores. Pero con esa plata hay que hacer un plan de obra pública en los barrios, con la mano de obra desocupada de los barrios, pero con salario de convenio. Porque se está extendiendo mucho, y el municipio se está tomando de esto, abaratando la mano de obra, este sistema de cooperativas. Entonces hay una superexplotación de trabajadores de la economía popular desarrollando tareas que debería estar haciendo con un salario de convenio, de un trabajador de planta, de un trabajador de la construcción, y eso es lo que pedimos que se respete. O sea, un plan integral de desarrollo, de extensión de todos los servicios a los barrios. Y bueno, poner eso a discusión justamente de los trabajadores y de los vecinos y bajo control de las propias organizaciones sociales y de trabajadores, de los gremios que tienen que tomar un protagonismo en este proceso. Este tema ya va para nivel provincial, ¿no? Lo del aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado. Es algo que realmente es una preocupación de muchos y que nadie se mete con el cura. Es así. No, mira, a nivel provincial la cuestión con la iglesia y el socialismo me parece que es harto manifiesta. ¿En qué sentido? Miren, nosotros, mejor dicho, los legisladores que hay en la legislatura provincial llevaron adelante una ley de educación que contenía justamente la propuesta de una educación sexual integral. La misma tuvo media sanción en la Cámara Baja, los diputados, pero es que sin embargo en el Senado quedó cajoneada bajo 7 llaves. Nosotros caracterizamos que justamente entró en ese encajonamiento propiamente los lobbies clericales y políticos que están ejerciendo sobre el gobierno provincial. Y el Ministerio de Educación ha cedido completamente a esa clase de lobbies, por lo tanto no nos parece que pueda llegar a, digamos, desarrollar una lucha consecuente contra todo el oscurantismo clerical, contra todas, digamos, las vejaciones que ellos proponen para las mujeres. Es decir, la Iglesia es la principal negadora del derecho al aborto legal, seguro y gratuito y las demás reivindicaciones de la mujer, y por lo tanto nosotros caracterizamos que del Frente de Izquierda, tomando en cuenta lo que sucedió en 2018, donde bueno, se dio toda la ola verde, la marea verde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, donde estuvimos a la cabeza de toda esa serie de luchas, es que hoy en día los candidatos que se están proponiendo
digamos, progresistas en torno a la cuestión de la mujer y demás consideraciones, en primer lugar, no lo contienen en la agenda, y en segundo lugar, aquellos que, si bien, pongamos el ejemplo, votaron a favor en diputado el año pasado en el Congreso Nacional, hoy comparten sus filas con una serie de antiderechos que son rabiosamente contrarios a esta clase de reivindicaciones. Solo el Frente de Izquierda lo plantea expresamente: el aborto legal, seguro y gratuito, a la educación sexual integral, laica y científica, porque no solamente la educación sexual es saber cómo llevar adelante relaciones sexuales, sino que de lo contrario conocer el origen de la opresión y el origen en el cual se desarrolla todas estas clases de vejaciones contra las mayorías, contra las mujeres, contra las minorías sexuales, contra la comunidad LGTBI, etcétera. Me parece que todo ese programa nosotros lo podemos desenvolver con una autoridad política que el resto de las fuerzas, tanto del peronismo, del socialismo, de Cambiemos, no tienen la capacidad política para llevarlo adelante como nosotros. Bien, ¿te parece que vayamos a un tema musical un poquito? Y vamos a dejar esto... Continúa con los invitados. Sí, continuamos acá con el doctor Agustín Fernández y con Germán Lavini, que es el candidato a intendente. Precandidato todavía, hay que pasar los pasos, es muy importante. Claro, falta este paso, sí, bueno, yo ya los tengo como... Pero de todos modos, los proyectos que yo estoy leyendo y escuchando de boca de ustedes me parecen sumamente interesantes, motivo que si la gente que está zarandeando para ver qué es lo que le queda arriba de la zaranda o del tamiz, creo que lo van a tomar en consideración, porque son cosas que realmente están inmersas en la sociedad y que son cosas que se necesitarían dar solución. Si ustedes traen la propuesta, creo que es efectivo que la gente por lo menos le tire el papelito ahí adentro de la urna. Sí, nosotros estamos reclamando un voto al Frente Izquierda que entendemos debe ser una causa popular. No hay precedente todavía en la Municipalidad de Santa Fe, en el Consejo, de que haya habido concejales o intendentes que sean tribunos de los trabajadores. O sea, las grandes mayorías populares de esta ciudad y de esta provincia también no han tenido aún una representación de su clase, de su interés social. Hoy el municipio no representa el interés social de las mayorías, como decíamos recién, representa el interés de las cámaras empresarias, de sectores capitalistas, de sectores de la patria contratista, de los que se benefician con todas las concesiones que otorga el Estado, que no son justamente la clase trabajadora. Y esta es la agenda que hoy está ausente en el Consejo. Esta reivindicación que dijimos hoy del pasaplanta o la defensa del trabajo prohibiendo los despidos y las suspensiones son proyectos inmediatos que en este marco de crisis, de derrumbe generalizada, de bancarrota económica, no puede ser que los que producimos la riqueza terminemos pagando la crisis, siendo que nosotros no generamos esta crisis. Esta crisis la han generado los fugadores seriales, ¿no es cierto? La han generado los capitalistas y los políticos, que son los personeros de estos empresarios que hacen los negocios a costa del municipio, a costa del patrimonio público, como ha sucedido en el Parque Alberdi. Bueno, necesitamos que en el Consejo esté la voz de los trabajadores, del movimiento de la mujer, que, como decía Agustín, es el movimiento más dinámico que ha irrumpido en la escena política, de la juventud precarizada y trabajadora, y explotada también, y desde los desocupados, que para nosotros deben luchar palmo a palmo con los ocupados en la defensa del trabajo, de las condiciones laborales. Bueno, el Frente Izquierda tiene una agenda que está ausente, por ejemplo, sobre la cuestión del transporte público, que es un servicio que ha sido usurpado, ¿no es cierto?, a la municipalidad, al patrimonio de los trabajadores de la ciudad, y hoy está en manos de una gran cartelización de empresarios que hacen sus negocios a costa del peor servicio que podemos tener y de una tarifa que realmente es inviable, porque es impagable. Ni hablar lo que tienen que pagar el interurbano yendo a Santo Tomé, a Sauce Viejo o a Rincón o a Arroyo Leyes, porque es una erogación de recursos para cualquier salario trabajador realmente insoportable. Entonces, tenemos el proyecto del boleto educativo gratuito, que incluye a la docencia, porque es parte del derecho a la educación, el traslado de la docencia, inclusive el personal no docente. Queremos remunicipalizar el transporte público bajo control de trabajadores y usuarios, y que sean los usuarios y los trabajadores que discutan la frecuencia, los recorridos, porque no creamos que dé pérdida, sino que se abran los libros de las empresas y vamos a ver qué se ha hecho todo este tiempo con los subsidios millonarios que han recibido,
¿A dónde han ido? ¿Han ido a parar un saco roto? Bueno, nosotros decimos que entonces hay que expropiar a estos empresarios, tenemos que remunicipalizar el transporte, discutir la frecuencia, discutir los recorridos, que sea un servicio, que haya frecuencia nocturna. Bueno, todas estas cuestiones son urgentes para los trabajadores, para las mayorías populares, para los estudiantes que tienen que ir, volver del estudio, un terciario. Ningún beneficio. Es más, yo recuerdo y con sonrisa porque ya realmente no sabes cómo tomarlo. En un momento hubo un concejal que era secretario general de UTA y además dueño de la empresa de colectivos. Claro. La tenía toda para él. Bueno, hoy quieren repetir la tragedia postulando un candidato a intendente también, ¿no es cierto? Que es parte de la cartelización del transporte. Así que bueno, las fuerzas políticas que se plantean hoy como oposición han estado en el entramado junto con el intendente Corral, con el negociado del transporte público de manera permanente. Digamos, el caso de Rossi, que no es cierto, que carteliza el transporte en la ciudad en gran parte, bueno, está cansado de hacer los negociados con Corral y con el municipio. Y hoy se presentan como candidatos de una fuerza política que dice que es alternativo, que es opción frente a la debacle del gobierno de Cambiemos de la ciudad. Bueno, de conjunto han fracasado. A nivel provincial el Frente Progresista, luego de 12 años, no ha hecho más que acentuar la diferenciación social en las ciudades. Se puede ver y se puede observar de qué manera eso está plasmado con las torres que han cambiado la fisionomía de la ciudad por un lado, esta ciudad del puerto, las cadenas hoteleras y la timba y todo esto, y por otro lado los barrios totalmente... Está un poco escondida, pero en el medio del Parque Federal nos pusieron un montón de torres que son increíbles, claro. Está bárbaro, ¿no? Porque claro. No, el problema de la vivienda está, pero inclusive hay un problema para el acceso a la vivienda, porque también tenemos 400.000 viviendas desocupadas. ¿Y por qué los trabajadores no pueden alquilar esa vivienda? Los que están necesitando vivienda no pueden ser propietarios con tanta vivienda ociosa. Nosotros planteamos para esa vivienda ociosa un impuesto también extraordinario y con ese impuesto financiar planes de viviendas populares. Porque no puede ser que haya una especulación de la usura inmobiliaria, ¿no es cierto?, que esconden las casas para subir para esconder, digamos, la cantidad de casas que hay y subir así los precios. Bueno, son impagables. Para alquilar hoy en la ciudad realmente es... Sí, son inaccesibles. Nosotros queríamos, en un proyecto que tenemos de inclusión, acá en el taller de comunicación tenemos cerca de 20 chicos discapacitados o con capacidades diferentes, y queríamos hacer un proceso de inclusión, alquilando algún localcito donde puedan hacer una panchería. Simplemente eso. Es imposible. Como institución que no tenemos ingresos, no podemos acceder a pagar una cuota altísima, porque el alquiler es altísimo, al mismo tiempo una para la inmobiliaria, uno adelantado, otro. Es increíble. La parte de alquileres es increíble. Y bueno, vamos acá con Agustín, porque estoy viendo que recuperar complejo agroexportador, esta mañana vi en televisión cuando venía para acá, mientras desayunaba, miraba que tenemos aquí en Santa Fe 5 kilómetros en este momento de camiones que intentan entrar a descargar. Es decir, nuestra provincia realmente tiene, en ese aspecto, en la ganadera, en la agricultura, es muy interesante, y creo que junto a Córdoba va a salvar gran parte de la economía, ¿no? O por lo menos va a ser una gran cantidad de ingresos en dólares que son necesarios. ¿Hay alguna cosa muy particular que le vayan a tratar? Miren, toda esta clase, del sector agroexportador, como vos estás diciendo, la cantidad de camiones que están, digamos, todavía esperando para llevar adelante la descarga, forma parte, digamos, de un plan que tienen los capitalistas de todo este sector, de seguir haciendo lobby esperando una nueva devaluación para luego exportar toda esta serie de mercaderías al exterior. Vos decís el ingreso que pueda provenir en divisas, en dólares por parte de estos sectores, uno lo tiene que ver, bueno, dependiendo para dónde van a ingresar esa clase de dólares. ¿En qué sentido? En que todos estos sectores no están redistribuyendo, llevando adelante por parte del Estado ese ingreso, sino que lo contrario lo siguen fugando al exterior, donde tienen mejores tasas de interés, donde pueden ir, digamos, fugando esta serie de capitales que no se quedan en el país. Y es una tendencia general que hay en toda Argentina. La fuga de capitales acentuada por todos estos capitalistas
que ven en la Argentina un derrumbe sistemático de la economía, de la inviabilidad en la cual se está llevando adelante la producción, etcétera, no están dejando ninguna clase, digamos, de sus ganancias dentro del país. Por lo tanto, y aquellas ganancias que se llevan adelante, el mismo gobierno nacional las determina para pagar la deuda externa. Es decir, que hay toda una sangría que nosotros como Frente de Izquierda y Partido Obrero, nosotros nacionalizamos la elección. ¿En qué sentido? En que nosotros no podemos sacar adelante la provincia si no llevamos adelante medidas de fondo de características muy importantes a nivel nacional. Nosotros no vamos a poder salvar a la provincia de Santa Fe, que reivindicamos, mejor dicho, nosotros caracterizamos que la provincia de Santa Fe es una expresión agravada del ajuste que se lleva adelante Macri, porque acá hay más inflación, porque acá la cantidad de pobres e indigentes ha llegado a una cifra totalmente increíble, 150.000 en toda la provincia, la tasa de la cantidad de indigentes que se encuentran, toda la siderurgia, todo el centro de la industria que se encuentra en capacidad ociosa, que no está trabajando, la cantidad de despidos que hay en todo el cordón industrial de San Lorenzo, donde nosotros tenemos compañeros muy importantes que están librando luchas por el no cierre de la fábrica, su ocupación, por mejores salarios, etcétera. Es que nosotros necesitamos inexorablemente frenar esa fuga de capitales que estos ojeros pretenden llevar adelante, nacionalizando el comercio exterior, nacionalizando la banca, para que todo ese ahorro nacional sea destinado a un verdadero plan de desarrollo industrial y de la verdadera infraestructura que necesita el país y la nación. Acá particularmente, la legislatura bajo ningún punto de vista llevó adelante un impuesto, un gravamen a todo este sector sojero. Todos los todos los puertos son de características privadas. No solamente que forman parte del entramado en el cual se lleva adelante el delito organizado, sino que de lo contrario no llevan adelante tributos que sean considerables para aumentar las arcas de la provincia. Nosotros necesitamos un impuesto extraordinario a todos estos sectores y llevar adelante planes de infraestructura y urbanización, tanto urbanística como escolares. A nivel provincial uno puede hacer, digamos, un raconto de todos los lugares donde se necesita realmente obras de infraestructura pluvial y de otras características, vivienda, barrios, etcétera. Veamos Rosario, todo lo que es el cordón, la parte del Gran Rosario, está totalmente afectada por esta falta de infraestructura. Santa Fe lo mismo. Es decir, nosotros necesitamos que los capitalistas paguen la crisis en el sentido de que todos esos ingresos sean destinados a un verdadero plan y desarrollo por parte de los intereses de los trabajadores. El puerto de Santa Fe es simplemente una fachada para atraer turistas, no tenemos un movimiento de barcos o barcazas que puedan hacer un ahorro a lo que es el gasto de transporte a través de camiones. Eso está inútil en nuestro puerto. Bueno, sí, es relativo porque también es la pantalla de otros grandes negociados, inclusive es un puerto que a través de su ente se autoimpone el canon que paga, qué ingreso bruto paga, se lo determina un ente portuario donde están los empresarios que lucran mayormente, inclusive en ese directorio no hay ningún representante de los trabajadores. Eso es muy importante. Entonces, nosotros queremos que todo esto esté en manos de los trabajadores. Bueno, fundamentalmente el tema de los casinos, las cadenas hoteleras que son... Uno puede dibujar las plazas ocupadas en función de lavar dinero a través de eso. Es muy común ese mecanismo y es muy extendido en todo el mundo y creemos que acá no está exento de ese mecanismo. Y hoy es un lugar también, ¿no es cierto?, de ingreso y egreso a todos los puertos privados que tiene la provincia del narcotráfico. Digamos, hoy tenemos los barrios, también luego de 12 años Frente Progresista, que ha sido la continuidad para nosotros lo que ha sido el peronismo inundador. Bueno, el Frente Progresista ha profundizado un montón de estas cuestiones. Y respecto al tema del narcotráfico, hoy tenemos los barrios tomados por los narcos, pero es una cadena que empieza de muy arriba, que empieza con los puertos privados, y ese es el principal colador que tenemos. Y luego, bueno, toda una cadena de corrupción que tiene que ver con la connivencia del sector político, del sector judicial y también la descomposición policial. Cuando se habla de la inseguridad y demás, tenemos que prestar atención que no podemos reclamar, como hace Perotti o como hace Corral, más fuerza represiva. ¿Qué está planteando Corral, por ejemplo, como propuesta de campaña? Que se pague la deuda de coparticipación con refuerzo de gendarmería. ¿O qué propone Perotti? Paz y orden. Progreso no, paz y orden. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué quiere decir? Reforzar una fuerza represiva que hoy es gran parte organizadora del delito en connivencia con el poder político, porque hemos tenido en la provincia en los últimos tiempos más de 900 agentes removidos. Y solamente hace 2 semanas del Comando Radioeléctrico 24 detenidos por estar
vinculados directamente a la organización del delito. O sea que la fuerza de seguridad hoy en gran parte también está vinculada al negociado de las zonas liberadas, del narcotráfico, del regenteo de la trata. Es una valija que llega muy alto, no solo a los comisarios. O sea que hay que desmantelar ese aparato represivo que está totalmente descompuesto. Digamos, no puede haber seguridad manteniendo este aparato de descomposición y de negociados. Le rentan las armas y obligan a los pibes a delinquir. Voy a hablar de la delincuencia en los barrios, pero obligan a los pibes a delinquir. Y hay casos como a nivel nacional de Luciano Rúa, el más resonante, que nos mataron por no querer ir a robar para la policía. Y todos los grandes operativos tienen como resultado que caen la connivencia de alguna gente de las fuerzas represivas, sea de gendarmería, sea de infantería, sea de la policía. Están vinculados con el delito directamente. Porque no le dieron una moneda a los asuntos internos. Exactamente, no reparten la valija. Sí. Entonces el tema de la seguridad pasa por otro lado. Primero que tienen que ser electos irrevocables los comisarios, igual que los jueces, por la determinación popular. Electo irrevocable, tiene que haber un control popular de las comisarías, una apertura de los precintos para saber el tema de las zonas liberadas, porque nosotros creemos que eso se organiza desde las mismas fuerzas represivas. Entonces un control popular de eso que tiene que ir de la mano de que los barrios sean accesibles, porque hoy los barrios son intransitables, no hay urbanización. Entonces realmente no hay luz, no hay extensión de todos los servicios, es el principal fuente de seguridad. Si no hay transporte público nocturno, es un problema de seguridad. Entonces invertimos la proposición y creemos que estos tipos que hoy se presentan como alternativa o como para dirigir la provincia, Corral, Perotti, Bonfatti, son los responsables de la situación que hoy vivimos. La mayoría es trabajadoras, los vecinos de los barrios, son los responsables de la inseguridad, los responsables de la desocupación, los responsables de la decadencia de los barrios. Y ellos no pueden ofrecer ninguna respuesta y además plantean una respuesta en los mismos términos de una política que ya fracasó, reforzar lo que ya fracasó. Por eso es importante que la izquierda en estas elecciones pase a las generales para que no sea borrada esta agenda. 40.000 votos necesitamos en la provincia para que la campaña sigamos el compañero Octavio Cribaro, que va junto a María Elena Molina como candidato a gobernador, Jorgelina Signa, que va como primer candidata a diputada provincial, bueno, junto con Agustín y otras compañeras y compañeros. Lucía Fernández, que en la ciudad encabeza la lista de que me tenía que acompañar, pero está en una asamblea de salud porque es precarizada y en este momento están deliberando en una asamblea. Va como candidata a concejal, quiere librar una lucha muy fuerte por el tema de la precarización. Quien le habla, bueno, yo Germán Lavini, voy como candidato a intendente. Luego tenemos a Claudio Macor, un compañero docente de Ciencias Económicas, como candidato a senador, acompañado también por Marilyn Gómez, otra trabajadora de salud, enfermera, batalladora de la salud pública. Son listas integradas por trabajadores y que vamos a representar y queremos en cada una, sea el consejo, el municipio, la legislatura, levantar tribunas obreras que defiendan la voz de las mayorías populares que hoy no están representadas. Y en esta crisis, en este marco de derrumbe generalizado, donde parece que el octubre, ¿no es cierto?, los que quieren el recambio presidencial cada vez está más lejos. Macri ha puesto en marcha el plan llegar, no saben cómo llegan, y ningún candidato se larga a la presidencial todavía porque saben que se desgasta, que la propia crisis se los come crudo. Por eso es que nadie quiere largar la candidatura todavía, se los come la crisis. Una crisis que no saben cómo la van a sobrellevar. Y en esa crisis no puede estar ausente los trabajadores planteando un plan de salida a la crisis. Esto que decía Agustín, que es necesario para cortar la sangría, de que se vaya la riqueza nacional, bueno, nacionalizar la banca, el comercio exterior, los recursos estratégicos, todo un plan integral que plantea el Frente de Izquierda, que no desdobla sus listas. Todas las listas las vemos fragmentadas en internas. Bueno, la crisis de disgregación política que tienen los partidos del régimen, que luego están totalmente degradados por la misma crisis que ellos generaron. Por eso la izquierda aparece como un factor político novedoso, que sigue creciendo en cada lugar, y que tiene una propuesta que no levanta ninguno en su agenda. Esa vez lo que planteamos que en Santa Fe tiene que pasar el piso proscriptivo, los 40.000 votos, porque no es un interés personal que nos lleva a nuestra candidatura, sino un interés colectivo, de clase, de la mayoría que sufrimos hoy el ajuste, que somos la clase trabajadora, que incluye a los desocupados en esa clase. Porque hoy la clase trabajadora, hay que incluir a la clase desocupada, digamos, los trabajadores desocupados tienen que ser incluidos por los sindicatos para dar la batalla por la defensa del trabajo. Entonces nosotros... Eso es algo que históricamente ocurrió, que los gremios no generan ideas, porque la única idea que se les ocurre es tener un bombo, golpear
y pelear. Ojalá porque venimos de una marcha de la CGT que ha marchado junto con los empresarios que hoy despiden y quieren abaratar los costos laborales y quieren que los trabajadores paguen la crisis. Y sin paro, una movilización dominguera sin paro que no pudo llegar a Plaza de Mayo por cuestiones logísticas, dijeron. Una vergüenza. No fueron al centro del poder político a golpear al ajuste, a derrotar a Macri, a los gobernadores, a todos los que siguen este planteo del Fondo Monetario Internacional de retorcer, ¿no es cierto?, el pescuezo de los trabajadores, sino al contrario, se ponen a disposición de eso, hablando de una gran concertación social, donde quieren poner a los trabajadores como furgón de cola de una salida nuevamente de los capitalistas. Eso no puede ser, porque de mano de los partidos del régimen, de los partidos de gobierno, de los capitalistas, no hay salida para las mayorías. Vienen a hacer más de lo mismo. Sin duda. Es necesario cambiar el rumbo y ese rumbo lo tiene que imprimir la clase trabajadora. Y la campaña electoral. Es que la clase trabajadora está trabajando. Claro. No tiene el tiempo suficiente como para ir a agarrar un redoblante y salir a la está calle. Está súper explotada. Claro, totalmente. ¿Y qué pasa en la provincia? Hay una política de Estado para dejar a los trabajadores debajo de la línea de pobreza. Esto está totalmente alineado con el gobierno nacional. Es un plan integral que es parte del plan del Fondo Monetario. Y Lichi acaba de ofrecer 15% de los docentes de aumento, que es un 15% trucho además, pero que deja a la mayoría de la docencia debajo de la línea de pobreza, que hoy está establecida en 28.700 pesos. Y un docente que se inicia, si cobra este aumento, si es que la docencia acepta este aumento, que hoy está deliberando en una asamblea provincial, luego de haber votado en las escuelas, es un salario que deja a la mayoría de la docencia y de los trabajadores estatales debajo de la línea de pobreza. O sea que ya sabemos que la mayoría de los docentes y de los estatales de la provincia no llega a fin de mes, porque la canasta de pobreza es eso, ni siquiera incluye el alquiler. Y eso es lo que estamos debatiendo. Y hoy el gobierno provincial, que quiere ser la vanguardia en la educación, tiene a la mayoría de la decencia en una situación de miseria, y eso se sigue profundizando, y ni hablar en qué condiciones vienen nuestros alumnos. Yo soy docente, cada vez peor a la escuela, ¿cierto? Sin comer, los comedores escolares también mal suministrados, no hay insumos. La verdad, la cuestión edilicia se cae a pedazos. Esas son las condiciones en las que está la educación en la provincia, y con los docentes muy mal pagos. Y la parte de las conducciones sindicales entran en sintonía si aceptan este reclamo, que no puede aceptarse. Si aceptan, digo, esta oferta del gobierno, que es establecer un salario a la baja para la mayoría de los trabajadores estatales y docentes. Por eso planteamos una necesidad que irrumpa en la crisis de los trabajadores. El arreglo fue aceptado, inclusive se les da un plus para lo que siempre el docente gastó en forma personal. Bueno, todavía no fue aceptado porque a las 2 de la tarde es la asamblea donde se vuelca toda la votación provincial de las distintas secciones. Eso es lo que había leído ayer, sí, bueno, creo. Es que de esta manera se ha preparado, ¿no es cierto?, la propia conducción sindical ha dado una señal, ha presentado con crema chantilly la propuesta, la ha adornado de tal forma que parezca así como vos decís, pero le dan una cifra además para materiales. En realidad no es nada. No sé, yo soy docente de plástica y lo que gasto por mes en materiales, la verdad que no me alcanza ni la cuarta parte de lo que recibo por parte del Estado, que eran 300 pesos. Yo estaba charlando apenas llegué acá con una docente que es maestra de la Burrito, de la 880. Ajá. Me cuenta cada anécdota que son... Pero digo, pero en serio me estás diciendo, es en verdad, no hay, tiene casos que son únicos e irrepetibles. Y acá que nosotros de repente juntamos como institución, sí, nos traen ropa, nos traen calzado, más que nada cosas para los chicos, así que se les da a ella para que, dice que van, de repente van con una chancleta a la escuela, con frío, y les tienen que dar un par de zapatillas, porque... Sí, eso pasa. O no van a la escuela porque no tienen con cómo llegar, no tienen zapatillas. Exacto. Eso es re común, lo veo, yo trabajo en Santa Rosa de Lima, es muy frecuente, tenemos un ropero ahí en la escuela donde todos colaboran siempre, porque siempre está faltando ropa, pero falta de todo. Bueno, la situación que se está viviendo en los barrios, nosotros decimos que no se aguanta más la situación, no se pueden pagar los tarifazos, que todos los meses tenemos tarifazos, hay que hacer algo con la empresa de servicio, hay que abrir los libros de esas empresas. Germán, contame algo, porque cuando me la cuentan desde el oficialismo es una maravilla. Ahí hicieron la hemeroteca. ¿Hemeroteca es? Sí. Mediateca de la Cumbia. Mediateca. De la Cumbia. Quien la hizo fue un chico acá, que es el que mantiene el equipamiento y que me dice lo que se puso a nivel de electrónica, de equipamiento electrónico, allá arriba en el tercer piso, dice, es una maravilla. ¿De qué les sirve a ustedes eso? Vos que sos docente y de que podés...
No, yo creo que no deberíamos prescindir de nada, porque no es que no hay recursos, el problema es que se hace con los recursos. Digamos, las escuelas no los tenemos. Nosotros ojalá sirve, por supuesto, todo lo que es informática, sirve para nutrir la cuestión del apoyo pedagógico y demás, pero la situación que si el pibe no come no va a aprender, por más que tenga las mejores cosas, que no las tenemos en las escuelas, que se caen a pedazos. Esa es la realidad. Exacto. Necesitamos triplicar el presupuesto educativo, tenemos que mejorar la condición en la que llegan las niñas y los niños a la escuela y en la que están los docentes, que están expuestos al doble cargo para poder llegar a fin de mes. O sea, una situación de sobreexplotación que va en detrimento de la calidad educativa. Entonces nosotros necesitamos que el docente cobre lo equivalente a un salario mínimamente de dignidad, y no esto que está ofreciendo el gobierno provincial. Es una política de ajuste y una política de Estado dejar a los docentes debajo de la línea de pobreza. Por eso el Frente Izquierda dice salario igual a la canasta familiar. O sea, un programa integral respecto al tema del salario, el 82% móvil para los jubilados. Este gobierno provincial que firmó el pacto fiscal no solo está prescindiendo de un montón de recursos de la provincia, sino que el pacto fiscal incluía la armonización de la caja provincial de jubilaciones con el régimen nacional. Quiere decir que vamos inclusive a liquidar nuestro régimen jubilatorio, que ya está siendo saqueado, porque el plan general que tiene el organismo de crédito internacional, el Banco Mundial y el Fondo Monetario es liquidar los regímenes previsionales en todo el mundo, pero en Argentina es punta de lanza de esto, como vemos lo que ha pasado con la reforma previsional, que ha sido una etapa y ahora vienen para completar eso, aumentando la edad jubilatoria, subiendo los aportes patronales, volviendo al régimen mixto. Esto es lo que se quiere empujar, vaciando la ANSES, usando esos recursos para timbiarlos, y quieren convertir la jubilación en una asistencia, ¿no es cierto?, en una pensión, cuando la jubilación es un salario diferido para el que el trabajador activo aporta toda la vida. Bueno, nosotros vamos a fondo con la defensa del 82% móvil y de las jubilaciones. O sea, el Frente de Izquierda tiene que estar en las generales para plantear esta agenda. Por eso decimos que no nos proscriban con este filtro que son las PASO. Necesitamos los 40.000 votos para que toda la lista completa pase para defender esta agenda en cada uno de los estamentos. Y por supuesto después queremos meter parlamentarios y tribunos de la izquierda, de los trabajadores, de las mayorías populares, de la mujer, de la juventud, en los consejos, en el municipio, en la legislatura. Germán, Agustín, nos quedan muy pocos minutos y yo lo que quisiera es que, porque ahora hicimos el desarrollo de la información, hicimos un copete, pero quiero el titular. Quiero que ustedes hagan la propuesta para que nuestra audiencia digan realmente todo lo que escuchamos, a ver cuál es lo concreto para poder meter el papelito dentro de la urna. A nivel provincial. Mira, el Frente de Izquierda es la única alternativa política que propone una salida de los trabajadores y para que la crisis la paguen los capitalistas. A diferencia de otras variantes de las que ya conocemos, del peronismo, de Cambiemos, del Frente Progresista y también de la centroizquierda, que hoy en día es tributaria a nivel de los cargos ejecutivos, gobernador, intendente en algunas localidades, de listas internas del PJ. Veamos el caso de Delfrade. Él es, digamos, candidato a diputado provincial, pero ha llamado abiertamente a votar a la María Eugenia Bielsa en la contienda dentro de la interna del PJ, que nosotros rechazamos de plano. Alguien que no propone, digamos, una boleta única, una boleta completa, con un programa claro de salida a la crisis por parte de los trabajadores, y llama a votar a una ex menemista que formó parte, digamos, de los gobiernos de Reutemann, de los gobiernos de Obeid, que tiene toda un prontuario totalmente negativo frente a los trabajadores y todo lo que ello significa, es impotente para llevar adelante esta clase de alternativa. Quienes se han presentado como una nueva política hoy terminan tributando, terminan formando parte de la interna del Partido Justicialista. Nosotros los tenemos que, digamos, desligar de plano. El Frente de Izquierda va con boleta completa, gobernador, diputados, senadores, en todo donde nos presentamos, intendentes y concejales, con esta agenda que es totalmente atada a la cuestión del trabajo, a la cuestión de la jubilación, a la cuestión de la mujer, a la cuestión de la educación y la juventud. Tenemos un programa de salida de la crisis, ya lo había mencionado Germán, basta, prohibición de despido y de suspensiones, reparto de horas de trabajo sin afectar el salario frente a una Santa Fe que es la expresión agravada de una crisis de fondo, de un derrumbe que hay en todo el país. Que necesitamos el aborto legal, seguro y gratuito, la ESI laica, científica en todas las escuelas, que necesitamos la separación de la iglesia del Estado, basta de lobby clericales y dar una perspectiva real de las reivindicaciones de las mujeres,
que los trabajadores, que la juventud encuentre en el Frente Izquierda un polo de independencia política frente a los partidos del régimen, a los partidos patronales que solamente defienden los intereses de los capitalistas, y en ese sentido dejan a la juventud, como hoy lo estaban diciendo muy claramente, en las condiciones más penosas en la educación, de sobrevivencia, etcétera. Una situación que no se aguanta más y que solamente el Partido Obrero dentro del Frente de Izquierda propone una superación a todo este derrumbe, a toda esta catástrofe social en la cual nos encontramos inmersos. Germán, de lo tuyo. Bueno, no, me parece que ha sido muy certero Agustín con esta definición. Tiene que ser una causa popular que el Frente de Izquierda pase a las generales, porque bueno, el conjunto de las fuerzas políticas nos llevan a una campaña distraccionista, de una vacuidad total, no hablan de nuestros problemas, y necesitamos que el Frente de Izquierda esté ahí porque es el que va a reforzar las luchas que hoy están en curso y las que van a venir, porque esta crisis solamente puede agravarse en manos de los partidos de gobierno y de las fuerzas que se presentan como alternativa, pero que ya han gobernado. Entonces solamente aparece el Frente de Izquierda, candidatas y candidatos obreros, socialistas, y esa es la tribuna que necesitamos, y esta es la agenda que no puede ser borrada en las PASO, que no puede ser borrada por el piso proscriptivo de 40.000 votos, porque es la única agenda que molesta al poder político, que molesta al capital financiero internacional, el que molesta al capital agrario, que saquea los recursos de la provincia y de la nación y que desbasta con lo que es una depredación ambiental, ¿no es cierto?, la fumigación y demás, devasta el suelo, devasta los recursos. Solamente el Frente de Izquierda dice basta a estas cuestiones, dice basta al plan de ajuste del Fondo Monetario Internacional, de Macri y de los gobernadores, y es un canal para la preparación política para derrotar el ajuste, porque está en todos los frentes, en los lugares de estudio, junto al movimiento de la mujer. Es el único que no ha depuesto estas banderas en función de hacer una campaña complaciente con el poder político. Nosotros no hacemos una campaña complaciente ni vendemos buzones. El Frente Izquierda acredita día a día, en las calles, en los lugares de trabajo, en cada lucha, a dónde está parado, del lado de la clase trabajadora. Por eso no puede ser borrada esta agenda, no puede ser borrada el programa de los trabajadores, que somos los únicos que podemos darle una salida a esta crisis y a esta bancarrota. Llamo a votar al Frente de Izquierda para estar en la general y luego para colocar concejales y tribunos obreros en el Parlamento también. Señores, ahí tuvieron la palabra de Germán Lavini y del doctor Agustín Fernández, que bueno, pusieron ahí sobre la mesa todo lo que es el proyecto de este partido, el Partido Obrero de Izquierda, que es una de las alternativas. Queda en ustedes el pensar y razonar sobre lo que se dijo. Creo que es una muy buena propuesta porque trata temas que otros candidatos que han pasado por aquí no lo tocaron. La mayoría vienen y dicen, sí, porque este gobierno, porque acá hubieron propuestas concretas y eso es lo bueno. Buenísimo, muchas gracias por el espacio, la verdad se agradece porque es muy importante para nosotros poder difundir estos planteos. Buenísimo. Bueno, Pablo, ¿qué tenés que decir? Despedirnos, hasta mañana, ya 53 minutos de la hora 11, así que nos vamos despidiendo hasta mañana a la hora 9 con más de la mañana activa, ya mañanita de viernes, donde vamos a estar haciendo la previa del fin de semana. Nos estamos reencontrando, Dios mediante. Reiteramos la invitación mañana, 9 horas por la 93.1. Será hasta entonces. Hasta mañana.